quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sí, bueno, efectivamente he planteado la idea del gobierno de coalición, idea que no es muy potable, no es muy digerible por aquellos que tienen entre ceja y ceja sentarse en Miraflores, porque un cambio en la presidencia de la República no es garantía que se resuelva la crisis de gobernabilidad. O sea, el que asuma la presidencia de la República en este país va a recibir una nación en ruina, con un colapso del sistema eléctrico, con severos problemas de racionamiento del agua potable, con graves problemas en el suministro de gas domésticos, con unas telecomunicaciones por el piso, con el servicio de internet más lento de América Latina, con una infraestructura hospitalaria y de salud muy deteriorada. Y entonces a ese gobierno le tocaría a ese nuevo gobierno le tocaría aplicar una serie de medidas drásticas que pueden tener un altísimo costo social, que generarían un gran descontento y provocarían un clima de conflictividad que puede dar al traste rápidamente con ese gobierno, y entonces se habría producido un cambio en la presidencia de la República, pero el país seguiría hundido en esta crisis de gobernabilidad. Veamos lo que pasó en Argentina, cuando Macri quiso aplicar una serie de reformas económicas y sencillamente terminó perdiendo las elecciones. Veamos lo que pasó en Ecuador cuando Lenín Moreno quiso sincerar el precio de la gasolina y el país se incendió. Veamos lo que le acaba de pasar a Duque recientemente con su reforma tributaria, que Colombia ardió por los cuatro costados y tuvo que abortar su programa. Entonces, esa obsesión que tiene un sector de la oposición de adelantar la elección presidencial, de forzar la elección presidencial, de decir que aquí todo pasa por un cambio en la presidencia de la República, que no importan las gobernaciones, que no importan las alcaldías, estarían sencillamente cavando su propia fosa, y eso no resolvería la crisis de gobernabilidad. Hace falta entonces un gobierno de coalición, y aquí es donde yo veo el papel de la comunidad internacional, el papel de la mediación internacional, porque si en vez de seguir apostando a endurecer y prolongar las sanciones, que al final de cuentas lo que han terminado es ofreciéndole un pretexto perfecto al gobierno para desarrollar una narrativa de resistencia antiimperialista y responsabilizar a las sanciones de los problemas que originalmente aparecieron por los errores y desviaciones de política económica, en vez de seguir apostando a endurecer y prolongar las sanciones, debería plantearse un nuevo paradigma, porque ese paradigma de sanciones no dio resultado, y ese nuevo paradigma es sustituir esas sanciones por incentivos para la conformación de ese gobierno de coalición entre el oficialismo y la oposición. Un gobierno de coalición que tendría tres objetivos fundamentales. En primer lugar, aplicar un programa de reformas económicas, evitando que los costos del ajuste lo paguen los sectores más vulnerables de la población, para evitar que ese país exhausto por una prolongada contracción, por esta voraz hiperinflación, por la escasez, que huye de una situación tan dura en el país, termine siendo aún más golpeado. Entonces, ese debería ser el primer objetivo, un programa de reformas económicas que prevea y evite los costos sociales del ajuste sobre los sectores más vulnerables. El segundo objetivo de ese gobierno de coalición debería ser la reinstitucionalización de los poderes públicos, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Contraloría General, de la Fiscalía, del Banco Central de Venezuela, terminar de completar la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. Y un tercer objetivo de ese gobierno de coalición debería ser el desarme de los colectivos, porque aquí hay muchos grupos irregulares que no son ni de la milicia, ni del ejército, ni de la guardia, que están armados y que son justamente el caldo de cultivo para un estallido de una situación violenta, empezando por el AMPA, ¿no?, que está supremamente armada en este país. Ya hemos visto cómo han tomado zonas de la propia ciudad capital que están prácticamente tomados por el AMPA. Entonces ese debería ser un tercer objetivo. Una vez que ese gobierno de coalición
cumpla con esos 3 objetivos, logre esos 3 objetivos, ahí sí se pudieran convocar unas elecciones presidenciales para que quien resulte electo, para quien salga ganador, reciba un país con una economía saneada, un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. Allí sí, un cambio en el mando político puede hacerse sin generar y sin prolongar los problemas de gobernabilidad que tiene el país. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.